Bien, el tema de hoy será precisamente la ley de Ohm. Supongamos que tenemos en esta pequeña figura una pila de 1.5 volts y un foco que está conectado a la misma, de tal manera que se prende el foco gracias a que está pasando una corriente eléctrica que va del polo positivo al polo negativo. Pues bien, las magnitudes que están involucradas en este pequeño circuito es el voltaje de la batería, que es el mismo voltaje que tiene el foco. El voltaje, que es V, va a estar medido en volts, que se va a denotar también con la letra V. Hay que distinguir entre la variable V de voltaje y la abreviación de los volts, que es también una letra V. Por otro lado tenemos la resistencia, que en este caso es el foco. El foco viene siendo la resistencia al movimiento de la corriente. Por lo tanto, esta resistencia está medida en ohms y que se representa con la letra omega, como se muestra en la figura. Bien, por otro lado, tenemos la corriente I, que es medida en amperes y que se denomina con la letra A mayúscula. Bien, las partes del circuito anterior los podemos representar con un diagrama como el siguiente, donde se muestra la resistencia R, que viene siendo toda esta parte, que es la línea quebrada. Bien, también la pila o la fuente de voltaje V, con un círculo, con un polo positivo y un polo negativo, y la corriente que circula por la resistencia R, que en este caso es la corriente I, que está de color rojo. Pues bien, la ley de Ohm nos dice que el voltaje que está en este caso de la fuente, o en este caso viene siendo la resistencia, es igual al producto de la resistencia por la corriente que pasa por la misma, que podría ser un foco como el caso que estamos mencionando. El voltaje V en la resistencia, repito, es igual al producto de la resistencia R por la corriente I que pasa por la misma. Otras formas que tiene la ley de Ohm se obtienen despejando algebraicamente cada una de las variables, de tal manera que podemos obtener la ley de Ohm en tres formas diferentes. La primera, que ya mencionamos, que viene siendo voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Otra sería que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia, y otra más sería la resistencia, que es igual al voltaje entre la corriente. A través del triángulo de Ohm, que es el que tenemos aquí, donde tenemos en la parte superior voltaje, en la parte de la base tenemos la corriente I y la resistencia R. Pues bien, a través de este triángulo de Ohm podemos recordar y reducir cualquiera de las formas anteriores con solo cubrir la variable que deseamos encontrar y realizar las operaciones multiplicando o dividiendo con las variables restantes. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer el voltaje, tapamos la letra B aquí, vamos a tener entonces abajo en la parte I por R, o sea que el voltaje es igual a I sobre R, por R, perdón. Por otro lado, si yo quiero conocer la corriente I, tapo el I y vamos a tener el B entre R, que es lo que coincide precisamente con la ecuación que tenemos acá. Y por otro lado, si yo quiero conocer la resistencia R, lo tapo R y voy a tener B entre I, que es el voltaje entre la corriente eléctrica. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos. El primer ejemplo nos plantea que tenemos una batería que es de 12 volts que se conecta a un pequeño foco con una resistencia de 3 ohms y nos piden exactamente cuál es la corriente I que pasa por el foco. Entonces los datos que tenemos es que la fuente es de 12 volts, la resistencia de 3 ohms y la incógnita es de 1 ampere. Nos preguntan precisamente cuál es la corriente. Bien, la solución, como deseamos determinar la corriente, podemos usar la ley de Ohm de la siguiente forma, que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia y por lo tanto tenemos lo que nos muestra aquí en la parte inferior, que sería igual a 12 volts entre 3 ohms, que es igual a 4 amperes. Es decir, que por el foco está pasando una corriente de 4 amperes. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo nos plantea, dice que un calentador eléctrico
requiere de una corriente eléctrica de 40 amperes. Si la resistencia del elemento calefactor tiene un valor de 5.5 ohms, ¿cuál es el voltaje que requiere el calentador eléctrico? Bien, si hacemos un pequeño resumen, los datos que vamos a tener es la corriente es de 40 amperes, la resistencia es de 5.5 ohms y lo que nosotros deseamos obtener o determinar es el voltaje que se va a requerir para suministrar la energía a este calentador. Bien, la solución, como deseamos determinar el voltaje, podemos usar la ley de Ohm de la siguiente forma, que es igual a B, que es igual al producto de la resistencia por la corriente, y por lo tanto vamos a tener que es igual a 5.5 ohms por la corriente, que es de 40 amperes, y esto nos va a dar un voltaje de 220 volts. Eso es entonces el voltaje que requiere el calentador en estas condiciones de trabajo. Bien, vamos a hacer un tercer ejemplo. Cuando se conecta un foco a una batería de 1.5 volts, pasa a través del foco una corriente de 0.25 amperes. ¿Cuál es la resistencia eléctrica del foco? Bueno, pues como vemos, para resolver como se ve en la figura, los datos serían que el voltaje es igual a 1.5 volts, la corriente sería 0.25 amperes y la incógnita sería la resistencia. Bien, entonces tenemos la solución, que como deseamos obtener la resistencia, podemos usar la ley de Ohm de la siguiente forma, que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, y por tanto tenemos que la resistencia va a ser igual a 1.5 volts entre 0.25 amperes, que es igual a 6 ohms. Es decir, la resistencia del foco es de 6 ohms. Muchas gracias.